DBO Táchira TV presenta A Nombre de Vive cada momento con Mons, donde quieras. Antipollo, un producto del grupo JHS. Delicias Isa, la delicia del venezolano. JHS Grupo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Protagonistas Aurinegros. Y hoy, una de las grandes estrellas en la historia del equipo deportivo Táchira. Lo tenemos en pantalla. Se trata nada más y nada menos que de el gigante de Turén, Gilberto Angelucci, en el sitio oficial del equipo deportivo Táchira. Gilberto, un placer. Hola, Carlos. Saludos para ti, para todos. Y gracias por la presentación, por la oportunidad. Bueno, y lógicamente, dentro de tantas estrellas que tiene el equipo deportivo Táchira, dentro de tantas figuras que tiene el carrusel aurinegro, pues no podía faltar tú. Sin duda que, además, que mucha gente ha pedido, ¿y qué es de la vida de Angelucci? ¿Qué está haciendo Angelucci? Y soy de los que piensa que para que un equipo sea grande, para que siga creciendo, necesitan sus generaciones conocer toda su historia y conocer a quienes armaron esa historia. Sin embargo, muchos recuerdan es tu paso del 99 al 2003, pero muchos no saben o no recuerdan que siendo un muchacho, Gilberto Angelucci ya pasaba por el equipo deportivo Táchira. Hablemos, Gilberto, una vez más dándote la bienvenida y para que saludes a toda la fanaticada del equipo deportivo Táchira en el mundo que nos ve, de esa primera llegada al carrusel aurinegro con un técnico de nombre Carlos Horacio Moreno. Sí, bueno, ya se empieza a sentir la presión de hablar del Deportivo Táchira, lo que representa, lo que es a nivel internacional, lo que es en nuestro país. Por supuesto, es algo muy grande. Y tú me presentaste como el gigante de Turén, es verdad, yo nací en Turén, pero la mayoría de la gente cree que soy de San Cristóbal. Me identifica muchísimo con San Cristóbal, cosa que no me molesta. Y sí, tienes razón, en el 97 ya yo daba mi primer paso en el Deportivo Táchira con Carlos Moreno. De hecho, fue mi primera Copa Libertadores aquel entonces, con Flamengo de Brasil y con todos esos monstruos, ¿no? que había en aquel entonces. Carlos Horacio Moreno era el técnico, que en paz descanse. Gran dolor cuando me enteré de la partida de Carlos, pero así es la vida. Y fue una experiencia muy fugaz, porque recuerdo que cuando debuté, precisamente contra Rosero Calabozo, ese día me lesioné la rodilla. En una jugada muy tonta, lo que hago es acompañar la pelota y trastabillé y me lastimé la rodilla, y la verdad que fue algo absurdo. Y ahí estuve varios meses sin jugar y bueno, después vino la Copa Libertadores, todo eso, viajamos. Fue cuando Laureano le hizo aquel gol a Tafarel, si mal no recuerdo. Ah, sí, un golazo. Y bueno, ya de ahí, ya después cambié de equipo y me fui a Minerven, y allí prácticamente comenzó otra etapa de mi vida. Pero dicen que la vida es un pañuelo. Pasan los años. El Cata Roque, que también había estado ya en el Deportivo Táchira, es llamado por aquella presidencia de Olillino, la gerencia de César Armando Semidey. Detrás de todo eso estaba el cura Calderón. Venía el Cata y querían armar un equipazo en Deportivo Táchira. Gilberto Angelucci, como que no quería seguir en el fútbol por esos días. Esa es una historia bastante buena para contar, ¿no? Bueno, en aquellos días yo venía de ser campeón con Chacao, y ya después no me renueva el contrato. El presidente empezó a tener problemas económicos, presidente de Inter Chacao. Surge la posibilidad a través de César Semidey, que era el gerente, y yo ni siquiera conocía a Cata así personalmente. Y conversamos y
llegamos a un acuerdo y sí, me fui para allá. Durante el transcurso de lo que fue la pretemporada y la preparación, falleció mi papá. Y me fui para Turén y ya yo no quería jugar más fútbol. Pero por eso yo siempre digo que Cata es mi padre adoptivo, porque me llamaba todos los días. Todos los días. Yo le decía, Cata, yo no voy a jugar, no voy a regresar. Cata me decía, pero no, te estoy llamando para saludarte, solamente para que hablemos. Yo decía, bueno, pero no me hable del fútbol. Y así fue pasando los días y me seguía insistiendo, me seguía llamando hasta que al final tuve que acceder y me convenció y bueno, volví a jugar al fútbol ahí en Deportivo Táchira. Recuerdo que estábamos Cheo Faciana y yo, y Cata inventó la modalidad de jugar 2 partidos cada uno, cosa que no es normal. No es normal, pero Cata se atrevía a muchas cosas. Sí, sí. Cata se salía del lote, hacía otras cosas. Y esa llegada a San Cristóbal, esa posibilidad de quedarse en el fútbol, porque en realidad no te fuiste, estuviste a un paso de separarte, estuviste a un paso de quedarte solo con la avioneta, porque además, bueno, para quienes no lo saben, Gilberto es piloto también. Fue tan importante en tu carrera que, como tú dices, mucha gente cree que tú eres de San Cristóbal, a pesar de que eres de Turén. Hubo un arraigo, hubo un sentimiento, hubo un matrimonio, podríamos decir, de la fanaticada con Gilberto Angelucci, con ese Angelucci del Deportivo Táchira. Sí, de hecho, muchas cosas pasaron en San Cristóbal. Recuerdo cuando me llama la selección también, Pastoriza. Mi primer partido con la selección en esa época fue allí en San Cristóbal, que le ganamos a Bolivia, recuerdo. Y así sucedieron muchísimas cosas. Y lo que tú dices, por eso fue que esa generación hizo historia y logró la quinta estrella, ¿no? La tan anhelada quinta estrella, porque había esa identidad con el equipo. Más allá después que algunos se fueron a Nacional Táchira por cuestiones normales, económicas, lo que sea, pero lo que sentíamos nosotros por la institución era muy grande. De hecho, recuerdo que ya en los últimos años en el Deportivo Táchira, hasta balones me tocó comprar, que la situación económica estaba muy mala, yo estaba en la selección y me tocó comprar balones para poder entrenar porque no teníamos. Nos quedamos con puros muchachos prácticamente. Pero fue algo maravilloso, algo muy bonito. Y sin siquiera nombrar lo que vivimos durante los 2 torneos, apertura, clausura, después cuadrangular, todas las experiencias, las vivencias con Cata, fue algo que como que remarcó mi reinicio en el fútbol, porque de allí empecé yo a ascender y digo yo obligado, Richard Páez me tuvo que llamar a la selección. Sí, era inevitable. Era inevitable porque aparte que Táchira andaba en su momento, ese grupo de jugadores andaba en su momento, tú andabas súper bien, eras un ídolo, sin duda, de la fanaticada, te habías ganado tu puesto con mucha trayectoria, ya no era ese muchacho que tuvo el infortunio de lesionarse la primera vez en el equipo deportivo Táchira, sino que yo ya traía mucho recorrido, tu paso por Argentina, y habías llegado al equipo deportivo Táchira a hacer historia, eso era inevitable. Momentos no tan fáciles, con entrenamientos en la cancha del Faro, con algunas carencias, pero con muchísimas ganas. Sí, siempre, de hecho hay un grupo que tienen los muchachos en WhatsApp y yo los leo y se recuerdan de todo, todas las vivencias que tuvimos, los pros, los contras. Ese año afortunadamente el equipo, con un presupuesto muy módico, porque esa es la realidad, cumplió. El equipo cumplió y yo creo que eso también fue fundamental, aunque en el fútbol venezolano a veces pasan cosas inauditas,
como que Nacional de Colón salió campeón y no pagaba los sueldos también, entonces, pero yo creo que fue más que nada el arraigo que teníamos la mayoría por el Deportivo Táchira, y para mí en lo personal fue como una revancha el regreso, y o sea, son tantas cosas que me pasan por la mente en este momento, y tanta gente incluso que se ha ido como Quique Rosales, por ejemplo, que era un amigo, era un hermano y lo quería muchísimo. Y también fue parte de la institución. Entonces, yo digo que el estado Táchira es algo especial en cuanto a la geografía futbolística en Venezuela. Es algo que no se vive en ningún otro lugar. Bueno, y prueba la tuya de que quedaste campeón, muchos se fueron, tú te quedaste un largo rato vistiendo el Deportivo Táchira. De allí volvemos al tema. La gente ya pensaba que era que tú eras de San Cristóbal. Vivir en San Cristóbal, Gilberto, ser jugador del equipo Deportivo Táchira, ser campeón con el equipo Deportivo Táchira, ir a hacer mercado, ir al abasto, ¿qué te digo yo? De pronto algún jugador bajito pasa desapercibido, pero tú de paso con ese tamañote para pasar desapercibido en San Cristóbal no era tan fácil. ¿Cómo es vivir en San Cristóbal? Ser jugador del Aurinegro, ser el portero titular o alternante con Faciana en ese momento. Bueno, yo digo que a lo mejor hoy en día hay más opciones, los muchachos están menos pendientes, ¿no? Pero en aquel entonces, incluso yo iba mucho a los pequeños comerciantes y desde el que te vendía la empanada, la bomba, los batidos, la cosa, hasta el último de allí del lugar los pequeños comerciantes, era como que tú me defiendes, tú estás arraigado, tú eres familia, tú luchas por mí, o sea, todas esas cosas uno las sentía en la piel y qué bonito, era muy bonito. Yo nunca he sido de recibir elogios que me agraden como para inflarme, no, sino que siempre he sido muy sencillo, me gusta compartir con la gente y de esa manera creo que uno llega mejor, ¿no? Y qué mejor que también con los niños, la escuela que tenía Pocho Chenauzi, todo eso que todos querían ser Diego Herrera, Rivadero, qué sé yo, Patón, Alvarado, Félix Gutiérrez, en fin, muchos que no nombro ahora, pero todos querían imitarlo, todos esos niños. Entonces, en San Cristóbal, el fútbol se respira en todos lados. No, y aparte que dice que en todos lados también era muy común verte en cualquier pueblo, en cualquier parte. Sí, también me gustaba mucho ir a conocer el interior, a Capacho, Peribeca, pasaba los días que tenía libre. Bueno, de hecho mi señora es de La Grita, o sea, todo eso que uno vivió, que uno recorrió y como que yo decía a veces cuando fuimos una vez a La Grita a jugar unos partidos, ya no con el Deportivo Táchira, sino con exprofesionales. Y yo decía, no puede ser que te conozcan en estos lugares. Lugares donde uno dice, llegará una señal de radio, pero ¿cómo te reconocen visualmente? Y así Era difícil. No había esa cobertura de televisión que hay hoy día. No había esa posibilidad para la gente de las redes sociales, del YouTube. Claro. Nada de eso lo había. Entonces llamaba mucho la atención, es cierto. Sí, era insólito. O sea, yo decía, ¿cómo me conocen aquí si ni siquiera me han visto? A lo mejor por la prensa escrita, qué sé yo, pero eso es el gentilicio tachirense y la parte de su pasión que es el fútbol. No creo que haya habido en aquel entonces otra cosa más importante que el fútbol en el estado Táchira. Fue ese primer paso por el Deportivo Táchira, fue un segundo paso de entrada y gran triunfo. Sin embargo, después de conseguir la quinta estrella, las cosas anduvieron ahí, ¿no? El equipo trataba de estar arriba, perdía el paso, volvía a tratar de estar arriba, quería ser protagonista, perdía el paso. Fueron momentos duros, pero te quedaste. Es decir, viviste las mieles del triunfo, pero también te comiste la fresa de la amargura.
vistiéndola del Deportivo Táchira, aguantando el chaparrón en algunas ocasiones. Sí, yo no tenía que ser de alguna manera agradecer porque si yo estaba en la selección era por lo que había hecho en el Deportivo Táchira. No me podía ir. Ojo, yo no critico a los que se fueron. Cada quien en ese entonces era libre de tomar sus decisiones y la situación económica no era lo mejor. Pero no sé, yo como que con lo de la selección, yo decía, bueno, con esto resuelvo y me quedo aquí en mi equipo y vamos a ver qué pasa. Y claro, uno siempre esperando. No quiero hablar de la parte política porque en Venezuela, lamentablemente, la mayoría de los equipos, a excepción de 2 o 3, siempre la política apoya. Sin embargo, hubo momentos muy difíciles y ahí estuvimos. Incluso hubo momentos difíciles para una Copa Libertadores después del campeonato, en donde había discusiones hasta por los premios, por todo ese tipo de situaciones que nos podían afectar para poder ir a jugar, ¿no? Sí, aparte de decir que jugaste Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la serie Prelibertadores muy importante. Libertadores. Definitivamente, Gilberto, que lo decía hace unos días con los muchachos en el reencuentro de la Quinta Estrella, que esperemos que en el próximo puedas estar tú, que había un ambiente muy especial en ese plantel en particular, el de la Quinta Estrella. Había un feeling entre los jugadores a pesar de los pesares de lo que podía estar pasando y había una corriente muy particular con la fanaticada en ese torneo. Sí, o sea, Cata logró no solamente juntar un grupo, creo que Elvis Martínez dijo esa frase, no solamente logró juntar un grupo de jugadores, sino un grupo de amigos. Y era más difícil ganarle un grupo de amigos que un grupo de jugadores. Eso lo logró Cata con su forma de ser, tener a Didier Sanabria campeón del mundo en la institución, con todo su folclore que lo rodea a Didier, porque Didier sigue siendo el mismo. ¿No se le ha pasado? No creo que se le pase tampoco. Y jugadores de esa calidad, ¿no? Que te pones a ver, hoy por hoy serían estrellas, serían figuras también, por lo que eran. Pero tenían algo especial que era ese amor por la camiseta. Eso nadie lo puede poner en duda, porque no ganábamos grandes salarios en ese entonces, pero estábamos bien. Y nos gustaba lo que hacíamos y lo hacíamos. Recuerdo que cuando el cuadrangular, creo que ya una fecha antes ya éramos campeones absolutos. Sí. Por los puntos que nos dieron por ganar apertura y clausura. De hecho, en el cuadrangular ustedes terminaron con 15 puntos y el segundo terminó con 7. Sobrados en todo aspecto en ese campeonato. La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores. Tú eliges el que más te gusta. Hacer nuevos amigos, compartir en familia o ir de rumba con los panas. Vive cada momento con Mois, donde quieras. Pero para Gilberto Angelucci, vestírsela del equipo deportivo Táchira, regresar después de tantos años, estampar una estrella dentro de su historia con el carrusel aurinegro, con lo que puede haber dejado Minerven, porque Minerven en el momento en que jugaste allá era un equipazo, tenía el apoyo de la fanaticada, con lo que significó Portuguesa, el equipo donde arrancaste Atlético Turén, con lo que pudo significar lo grande de San Lorenzo de Almagro en tu vida y en el fútbol argentino, tu paso por Mineros, tu paso por Maracaibo, pero San Cristóbal, el público, la gente, estar parado bajo los 3 palos, pero en Pueblo Nuevo y defendiendo el equipo local. A algunos les afecta, a algunos les hacía mella, pero a mí me hinchaba, me agrandaba, aunque yo siempre fui igual en todas las canchas, pero jugar en Pueblo Nuevo, en el viejo Pueblo Nuevo, en mi viejo Pueblo Nuevo que me encantaba ese estadio, no estoy diciendo que el de ahora sea feo, sino que
como se sentía el fútbol en aquel entonces, ahí con las barras detrás cuando estabas entrando en calor ibas a buscar el balón allá detrás del arco y la gente te llamaba, te silbaba. Tenía una bandera por allá, después que me fui la pusieron al revés, pero todo ese tipo de situaciones era algo maravilloso y como que te decía, hoy no perdemos, hoy tenemos que ganar como sea, porque esta gente vino fue a eso, a ver a su equipo ganar. Y así era, porque también uno la pensaba. Ay, lo que va a ser el lunes, martes, toda la semana hablando y escuchar a, no sé, 40, 50 programas de radio hablando del equipo y que siempre nos faltaba algo, pero después fuimos campeones. Entonces, todo eso es la magia que se vivía en aquel entonces. No sé hoy por hoy cómo está. Es lógico que a través de lo que ha pasado en el país y esta pandemia no debe ser lo mismo, pero sí, yo creo que es la etapa más importante futbolística en un equipo en mi vida. Está fuera de Venezuela por el momento. Sí. Sin embargo, el Deportivo Táchira es el más popular del país, de eso no cabe la menor duda, y tiene por todo el mundo fanaticada. ¿Te has conseguido, aparte de esa fanaticada, con el paso de los años, gente que te identifica en otros lugares, que te llama, que en el momento menos pensado, Angelucci, te pegan el grito y resulta que son fanáticos del equipo Deportivo Táchira? Sí, aquí en Pensilvania, donde estoy, se jugó un campeonato y ahí en Filadelfia éramos los filitintos, los vinotintos, pero de Filadelfia. Entonces había muchos venezolanos allí y los fanáticos, y donde quiera no solamente hay un maracucho, sino también hay un gocho. Ay Dios, cómo hay gochos en todos lados regados, cosa que a uno le agrada porque muchachos que incluso fueron arqueros o querían ser arqueros y no pudieron serlo, y de repente yo estaba compartiendo con ellos allí, imagínense, eso era que enséñame esto, enséñame aquello, o sea, ¿y qué pasó? La misma pregunta así que tú me haces en el Deportivo y cuando ganamos la quinta estrella y que antes se sentía más el fútbol, qué tal, que qué sé yo. Ese tipo de situaciones, yo lo que digo es que algo bueno hicimos para quedar marcados en la historia del Deportivo Táchira. Y si hoy día, Gilberto, estuvieras en el medio de la cancha de este nuevo Pueblo Nuevo, con esta joven fanaticada, pero también con esa vieja fanaticada que te vio jugar, y tuvieras que decirle algo tú como portero aurinegro de la Quinta Estrella, como un portero que tuvo un primer paso sacrificado en la década de los 80, tuvo su paso de gloria, pero también tuvo su, como decía, se comió la fresa de la amargura luego de la Quinta Estrella porque el equipo pues tuvo sus problemas, pero tú te aguantaste ahí, que sabes qué se siente ser aurinegro. ¿Qué tienes que decirle a toda esa fanaticada? Sí, creo que lo último que vi del equipo fue la derrota en la final contra Caracas y me dolió porque era Caracas, me dolió porque era el Deportivo Táchira y quería que Tolizano de alguna manera pasara la historia y ganara su torneo y el equipo, por supuesto. Pero yo lo único que le puedo decir a la gente es que hemos pasado momentos muy difíciles, un momento de la institución, bueno, donde no había ni balones, ya les acabo de decir eso en mi relato, y siempre el Deportivo Táchira se ha mantenido, ha salido a flote de estos momentos difíciles, y el fútbol en San Cristóbal, en Táchira, está más allá de cualquier situación. El país puede estar como sea, puede haber la pandemia que sea, pero el Deportivo Táchira siempre va a estar a la vanguardia de todo. ¿Qué recuerdo tienes o mejor dicho, recuerdo tienes muchos, pero qué anécdota tienes de Cata Roque? Bueno, con Cata, cuando quedamos campeones, un partido en Pueblo Nuevo,
uno de los que quedamos campeones, porque ganamos los 2 torneos, y como dijo de la Vuelta al Táchira, faltaba. Ah, sí. Todo el mundo celebrando, todo el mundo esperándonos en el autobús, todo el mundo me dice, grandote, vámonos. Bueno, vámonos en el autobús, no, vámonos caminando. Nos fuimos caminando desde ahí del Estadio Pueblo Nuevo hasta Camino Real, donde vivíamos, éramos vecinos. Y hablando ya de la preparación del año que viene. O sea, ya él pensando en lo que acabamos de quedar campeón y él ya pensando en lo él no le gustaba esos festejos, aparecer en primera plana. Él era un hombre de bajo perfil, humilde, la verdad que un gran ser humano, un gran profesional. Y era tan profundo, Cata, que a veces no lo entendíamos. O sea, no nos da, yo a veces 2, 3 días pensando lo que él, las reflexiones, porque todo era reflexiones. O sea, él no era táctica, estrategia, no, él era reflexiones. Quería que viviéramos el fútbol al máximo. Entonces, claro, eso me quedó grabado porque yo también quería ir a celebrar con mis compañeros. Y dígame ahí lo que se armaba, tú lo sabes, Carlos, ahí después del partido allá afuera. Sí. Entonces, ya va, Cata Pérez, no, vámonos, me dijo. Vamos allá, entonces, ese fue uno de los tantos recuerdos que me dejó, ¿no? Y una anécdota muy graciosa, no sé si ya la contaron los muchachos, que cuando estábamos en México, en la Prelibertadores, que Cata empezó a hacer la alineación, dio la charla y nombraba a Galán al primer palo a la barrera. En los corners también iba Galán. La marca de él era esto. A la hora de algún saque lateral, para no adelantarnos, sacaba Galán y eso. Y cuando le dijo, ¿entendiste, Galán? Galán se había quedado en el hotel durmiendo. No fue para la charla. Entonces, imagínate la cara de Cata. Y Cata dijo, vámonos. Eso fue contra Atlante, si mal no recuerdo. Y ganamos el partido. Galán no jugó, por supuesto. No fue. A pesar de toda la responsabilidad que tenía. Y jugó otro y ganamos el partido, pero no, todos los días era un aprendizaje con Cata. Todos los días era algo nuevo. Vivencia y eso. Y me llamaba, vente, vamos a hablar un rato. Y la verdad que sí, que ayudó muchísimo. Él discutía con los dirigentes de otra manera. Los convencía por cómo él era. Y de repente, el partido que nos hace campeones a nosotros, de uno de los torneos en Valera, que hasta Laureano me acuerdo que le cortaron la mano los policías, un poquito ahí le cortaron con la peinilla. Cata inició una pelea cuando terminó el primer tiempo, 0-0, con Leo González. Le fue a decir cosas y me jaló a mí y me dijo, deja quieto, no puedo decir lo que dijo Cata. Y se armó la trifulca y ahí como que nos envalentonamos porque nos cayeron todos en Valera, era difícil. Y ganamos el partido 1-0. Y yo digo que ese fue el partido de ganar un campeonato. Y porque el Cata como que veía el equipo apagado ese día. Y generó una trifulca y con eso ya nos hizo despertar y ganamos el partido. Y él tenía ese tipo de situaciones. Los campeonatos, Gilberto, muchos lo dicen, pero te lo pregunto. Los campeonatos, ¿los ganan los muchachos, los ganan los talentosos o los ganan los hombres, los ganan los experimentados? Sí, eso es muy difícil de responder. Yo no tendría una respuesta exacta porque en Argentina teníamos experimentados como el Cabezón Roger y Pablo Silas, pero también habían jóvenes de mucho talento. Yo creo que debe haber una mezcla, ¿no? Pero cuando tú vas a salir campeón, lo sientes por esa convicción. Y eso que dicen los jugadores o los técnicos, no, que vamos partido a partido y eso, uno lo siente. En Maracaibo nos pasó así también, con Carlito Maldonado de entrenador, cuando se armó ese grupo, era un grupo que había hecho Cavalieri prácticamente y Carlos lo fue a pulir y nosotros sentíamos, había un buen ambiente, pero repito, no es porque me estés entrevistando tú ni porque sea para San Cristóbal,
es muy difícil sentir lo que se siente en el estado Táchira cuando ganas un torneo. También está la otra parte, cuando no lo ganas. Ajá. Cuando no lo ganas, sabes que en la calle durante la semana, y yo te lo digo, a mí me afectaba tanto perder un partido que yo no salía. No salía porque sabía lo que me venía, pues. Porque siempre que ganábamos era el gol de Herrera o del otro, o Félix, pero cuando perdíamos era culpa de Angelucci. Entonces, sí. Siempre el malo de la película es el portero. Bueno, por lo menos cuando jugaba yo, sí, claro, recuerdo, así era en la selección también, cuando Arango le hace el gol a Colombia, ganamos 1-0 ya, pero nadie sabe que ese día bajamos 5 kilos los defensores por aguantar ese 1-0. Entonces, eso era lo bueno, que te hacían sentir vivo. Yo no sé, caminar por la quinta, por la séptima, era algo apasionante. Yo cuando me quería alejar un poquito, me iba ahí a Peribeca, ahí a descansar un rato y eso, pero era inevitable, siempre llegaba alguien fanático al equipo y cualquier rincón. Entonces después encontrarte en cualquier rincón de San Cristóbal, con William Méndez, con Laureano, con Tolizano, ir a visitar al señor Bacchini, o sea, todo ese tipo de situaciones, el Flaco Vera, que fue mi compañero en la primera etapa, era algo que todavía lo siento. Tú me has hecho recordar con esta entrevista todo ese tipo de momentos que viví. ¿Qué costumbre te quedó del Táchira? Por allí la comida, algo en particular que te haya quedado de los años que viviste en San Cristóbal y que tanto compartiste, como decíamos, era muy común verte o en la ciudad o en los pueblos cercanos. Bueno, vivo con una gocha, así que no es muy difícil olvidarlo, ¿no? No es muy difícil, no es muy fácil olvidarlo. Aquí, por lo menos una vez al mes, tiene que haber pizca. Tiene que haber pizca o caldo de papa, como le dicen. Extraño muchísimo, te soy honesto, la famosa bomba de allí de pequeños comerciantes. Eso era, no sé cómo manejaba después, pues con lo que le echaban allá adentro, el toquecito de alcohol, pero sí, no, mantenemos muchas cosas de la comida, todo lo que tiene que ver con nuestro país, con San Cristóbal especialmente, porque fueron muchos años, no, ahorita que uno está más tranquilo, ya tengo a punto de cumplir 53 años, o como dicen mis hijos, cumplir un año, porque en julio pasado sufrí un infarto del corazón y me tuvieron que intervenir afortunadamente y se ve que Dios no necesitaba un arquero, se me dieron un chancecito más de estar aquí. ¿A qué se dedica hoy día Gilberto Angelucci? Mi hermano tiene un restaurante aquí y estamos ahí todos juntos, tú sabes, llevando como todo. Cuando estás en otro lugar, no es lo mismo que estar en tu país, pasas desapercibido. A lo mejor uno extraña un poquito eso, a menos que vea a alguien que sea venezolano. Ah, tú eres Angelucci, sí, está. Se consigue mucho hoy en día por aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahí mi hermano tiene un restaurante y estamos todos juntos. ¿Y del fútbol? Del fútbol estuve ligado al principio con un muchacho de mi pueblo. Estuvimos haciendo cositas. Después incluso hasta me invitaban a pitar partidos o a jugar partidos. Pero ya después del infarto ya tuve que mermar un poquito y llevo otro tipo de vida más tranquilo, pues. Estoy disfrutando ya de mi nietecita, no sé si te recuerdas de Geraldine, la menor. Claro. Ya es mamá y me regaló una nietecita hermosa y entonces, bueno, eso es lo que hay que aprovechar ahorita. Cuéntame una cosa, Gilberto, y de avionetas, ¿qué tal? ¿Hace mucho que no vuelas? Sí, muchísimo. No, ya eso pasó a la historia. La verdad que yo creo que yo me hice piloto fue por complacer a mi papá. Porque incluso yo siendo instructor de vuelo en Acarigua, yo le di instrucción al hijo de un piloto de Viasa.
Entonces él me ofreció llevarme a Biasa. Afortunadamente no me fui. Seguí en el fútbol, ¿no? Porque imagínate, no sé qué hubiese hecho de mi vida si no hubiese jugado al fútbol. No tengo otra versión de mí sin jugar fútbol. No me la imagino, pues. Todo lo que viví, Argentina, nació Gabriel allá en Argentina, de volver, tratar de trasladar. Quizá deuda pendiente con la parte de director técnico sí me quedó. No tuve el tiempo como para prepararme. Me retiré y de una vez Di Martino me dijo, agarra el equipo, y yo no estaba preparado. No creo, no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí quizás quedó esa deuda pendiente. Quizás esperar Pero un no, poquito más. en aquel entonces tenía que haber esperado, sí. Tenía que prepararme. Aparte, dirigir a mis compañeros no era fácil. No era fácil. Sí, entonces, ¿Por la qué te Copa retiraste? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Por qué lo decidiste? estaba cansado con la selección, viajando. Me tocaba de Argentina ir también desde el 95, Copa América, ir a Uruguay, los demás vacaciones, y yo todavía estaba entrenando. Después recuerdo con Richard Páez perdimos en Paraguay 1-0 y regresamos a Venezuela. Y después hubo un partido amistoso con el Inter en Italia. Y ahí le dije, no, Richard, ya no más. Busca otro arquero, llévate. En el mismo aeropuerto se lo dije porque llegamos y querían que nos subiéramos al avión de una vez. Le dije que no porque ya estaba cansado. Y después en Maracaibo en el 2000, ese mismo año cuando se jugó la Copa América, salimos campeones con Pellicer y yo dije, bueno, ya creo que ya está bueno ya. Me había cansado. Tenía 40 años en aquel entonces no era cualquier cosa, ya me costaba muchísimo. A pesar de que tuve a Oscar Rezano, un entrenador de arqueros mexicano, que ese como que me alargó un poquito más la carrera, ¿no? Y después la otra experiencia fue ayudar a Chita en lo que se pudo en la parte de entrenador de arqueros y satisfecho con Wilker Fariñez, que hoy por hoy es el emblema de los arqueros en Venezuela. Así es. Como jugador de fútbol, sabemos que hay una deuda pendiente contigo mismo como entrenador. Pero como jugador de fútbol, ¿te sientes realizado, Gilberto? ¿Crees que lograste lo que querías? ¿Crees que esa decisión de hacerle caso al Cata y no separarte del fútbol fue clave? Sí, totalmente. Y cualquiera puede decir rápido, no, me faltó un mundial. Pero es que los venezolanos no hemos ido a ningún mundial de primera. Entonces, o sea, me faltó lo que le faltó a todos. En lo demás, empecé con los tropiezos en Acarigua, en Portuguesa, ir y venir. Con Minerven era un equipazo, pero de hecho logramos llegar a la tercera fase de la Libertadores, pero no salimos campeones. Como que después de Argentina se me empezó a desarrollar esa racha ganadora, ¿no? Entonces de ahí ganar con San Lorenzo, ganar con Chacao, con Maracaibo, con Táchira. Con Minero, recuerdo aquella vez que quedamos los tres empatados, Táchira, Caracas y Minero, y se salió campeón Caracas por diferencia. O sea, como que de no haber sido por la insistencia, por no decir otra palabra de Cata, no hubiese logrado nada de lo que logré al final de mi carrera. Finalmente, Gilberto, y agradeciéndote por estos minutos que de verdad son valiosos para la fanaticada del Deportivo Táchira, tener al portero que... Agarrate desprevenido, nada preparado, nada pensado, fue algo así. Bueno, es que es lo sabroso de la charla. Me estoy acordando de repente. Fíjate que, bueno, mucha gente no sabe que tú ya habías estado en Deportivo Táchira en esa primera etapa, muy joven, Sí. con Carlos Moreno. Mucha gente no lo sabe.
Muchos se están enterando el día de hoy. 20 años tenía, 20 años. 20 años y bueno, y estaba Frankovic en la puerta del aurinegro y no era una cosa fácil, ¿no? Claro, imagínate. De hecho, fue mi primera Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil. Fue mi primer rival. No jugué, pero comencé mi carrera en Libertadores. Y el último partido que jugué en Libertadores en Maracaibo fue contra Flamengo de Brasil, casualmente. Casualidades de la vida. Sí. Y luego, estás con Deportivo Táchira, regresa a un momento clave con Cata, consigues esa barrida que hizo el equipo para lograr la quinta estrella, pero te quedaste a pesar, y lo decíamos hace momentos atrás, a pesar de los momentos difíciles, Gilberto no se bajó del barco, siempre se mantuvo ahí, aurinegro. Y por eso te quiero preguntar, en un compacto, ¿qué significa el Deportivo Táchira en tu vida deportiva, en tu persona? Wow, esto que me estás hablando y se me eriza la piel, recordar todos los detalles que tú me puedas preguntar de lo que es, porque para mí el Deportivo Táchira no era la cancha Pueblo Nuevo, no eran los partidos. El Deportivo Táchira era escuchar a la gente en la calle. ¡Hey, Manolo dijo esto de ti! Oye, pero Jairo dijo esto de ti. Eso era para mí el Deportivo Táchira, todo en general, sin dejar escapar detalles. Y entonces, como persona, imagínate, una formación, obligado a un gentilicio tachirense amable, así, gente educada, gente así respetuosa como tú, gente que representan bien al Estado, y es que no hay palabras que describan lo que uno puede sentir representando al Estado Táchira en el fútbol. Gilberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Disculpa que no estaba preparado, de verdad me sorprendiste y gracias por hacerme recordar esos momentos. No me gusta como que añorar y decir nada y quisiera volverlo a hacer. No, ya eso no se tiene que repetir más. Ya eso pasó y ya lo disfrutamos. Ahora a echar cuento, como dicen. Como siempre a la orden y saludo a mi gente del Estado Táchira, los quiero muchísimo y espero que les guste la nota. Amigas y amigos, en Protagonistas Aurinegros, el gigante de Turén, Gilberto Angelucci, 2 veces con el equipo deportivo Táchira, en los 80 y luego a finales del 90, el 2000, y ahí, además de ganar la quinta estrella, luchando con el carrusel aurinegro. Un aurinegro más ha estado hoy acompañándonos. Gracias, Gilberto. Chao, saludos. Y ustedes pendientes que en cualquier momento un nuevo programa de Protagonistas Aurinegros.